Acá en La Recoleta siempre hemos apostado por los DT chilenos. Por eso en este año 2025 nos alegra mucho que se haya dado este renacer de la figura del entrenador nacional. Por eso, acá en La Recoleta analizamos lo que ha sido esta temporada maravillosa y si creemos que hay alguno que esté listo para dirigir a la Roja de Todos. Quédate acá para averiguarlo. ¿Cómo estamos, Felipe? ¿Qué tal, Pato? Aquí contento con este fin de año en el que los entrenadores chilenos nos tienen el corazón llenito. Te invité a ti al programa de hoy día porque justo vi que tú hiciste una nota al respecto hace un par de meses, un mes. La vi venir. El tapabocas de los DT chilenos en este año 2025 que viene justamente a reivindicar la figura del DT nacional, del entrenador que sucumbe lamentablemente ante los representantes que traen entrenadores argentinos con más o menos cartel, pero que en este 2025 vaya que lideraron con puño de hierro el fútbol chileno porque han ganado todas las copas y van a seguir ganando más todavía. Arrasaron básicamente. Sí, es un análisis muy bueno porque creo que diste en el clavo. Sucumben ante los empresarios que hoy día son dueños de los clubes, holding incluso, y que tienen su corral de entrenadores extranjeros. Hay muchos clubes con dueños que son foráneos. Digamos que hay mucho club con capital extranjera en Chile. Claro, el caso de Everton. Ahora O'Higgins, La Calera, en la B también. Está repleto. Y no tienen solamente un club, algunos tienen 2 o 3. La multipropiedad. Aunque lo tienen medio escondido. Y eso obviamente complica al entrenador chileno, pero hoy vemos que ha tenido un renacimiento, digamos. Puede ser esta como la época de los Donatello, de los Miguel Ángel, el renacimiento del entrenador chileno. Que no vendría mal considerando que se viene un proceso nuevo en la selección chilena, pensando en el Mundial ya del 2030, que claro, después de mucho intentar con entrenadores extranjeros, que también yo creo que responde a la grandeza de la generación dorada, que no cualquier DT chileno podía pararse frente a Vidal, por ejemplo, a Alexis Sánchez. Sí, en esa época que es cierto. Claro, de hecho, ¿cuál será el último entrenador chileno? El DT Olmos. Juvenal Olmo. Pelado Costa, pero que es nacionalizado, es chileno, pero él tiene una cultura rioplatense, claro. Pero claro, Olmos es el último entrenador y claro, ahora está Nicolás Córdoba, pero por una circunstancia. También interino. Y probablemente no sigue en el cargo y en buena hora porque tampoco ha demostrado mucho dirigiendo a la selección sub-20, tiene por ejemplo. para el piano para quedarse con la adulta. Antes de seguir, Felipe, juégate todo el fútbol chileno en culbetchile.com y haz tus mejores pronósticos en una plataforma segura de primer nivel y fácil de usar. Culbet vive con emoción cada momento. Todo momento es bueno para pasarlo bien. Elige Culbet, todos los deportes y los juegos más emocionantes. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culbet. Los amigos de Culbet que dicen presenten este capítulo de La Recoleta donde reivindicamos la figura del DT chileno como esa foto de Arturo Vidal, el puño, DT chileno, que ahora estábamos revisándolo. DT chileno. Historias subidas el 27 de enero del 2021 donde el King estaba clamando. Después de que salió Rueda. Después de que se fue Rueda, el King clamaba por un DT chileno y subió unas fotos de Héctor Tapia con Miguel Rifo, de el Choco Ponce, José Luis Sierra, estaba también el Coto Rivera y Ronald Fuente. O sea, han pasado 4 años y medio de eso. Y Tito Tapia ya no es entrenador. No. Miguel Rifo ha sido gerente técnico, tal cosa. Ronald Fuente transita ahí. Pero Ronald Fuente fue gerente deportivo, DT, y incluso tuvo un paso por las comunicaciones. Verdad, pero tampoco ha sido un entrenador. No. Después Miguel Ponce está en la B hoy día. Sí. El Coto Sierra tampoco ha tenido o sea, parecía que iba a andar mejor de lo que ha sido su carrera. Quizás él también entrenó en Arabia, le fue bien. Pero acá en Chile lo marca mucho este año con la Unión. Sí. Entonces, es una de las malas.
Yo creo que, Felipe, tú nos equivocamos en decir que el rostro de esta revancha de los DT chilenos, la imagen está graficada en la figura de Esteban González. Sí, totalmente. El DT de Coquimbo Unido, que al mando de este súper elenco pirata, es quizás la señal más clara del golpe a la mesa de los entrenadores chilenos. Sus números en este 2025 al mando de los piratas para su primer título en la historia son notables, porque en 27 partidos dirigidos, estamos grabando esto posterior a la fecha 27 de la Liga de Primera, registra 21 triunfos, 5 empates y apenas una derrota. O sea, ¿qué nos ha dicho de este súper título de Coquimbo Unido? Sí, Que ya... Si el tema es cómo logró sacarle tanto rendimiento a un plantel que tampoco tenía tantas figuras. O sea, bueno, y también la gran figura es mérito de él, porque Matías Palavecino dijo que el Nano Díaz lo cortó de Coquimbo el año pasado y que el Chino González lo fue a buscar, creo que estaba en Belgrano de Córdoba. El 2023 estuvo Palavecino en Coquimbo Unido, claro, le fue bastante mal y Nano Díaz no lo consideró para el año y ahí fue cuando siguiente. llegó Cabral. Luciano Cabral llegó a Coquimbo Unido, que permitió que Coquimbo fuese competitivo el año pasado también. Tal cual. Y ahora, bueno, le dijo, sí, yo te quiero en mi equipo, confío en ti, le dio toda la confianza y sin ser quizás descollante para la vecino, creo que no está al nivel, por ejemplo, de lo que mostró Cabral en su momento, pero sí fue una de las buenas figuras de un equipo tan parejo. Y eso es mérito todo de Esteban González, que sabía ser el director de orquesta. Lo hablábamos también en la redacción que... Claro, hay muchos jugadores de Coquimbo Unido que me parece que funcionan en el conjunto. Claro. No sé... Que es la gran gracia de un entrenador. Claro. Para mí la gran gracia, claro, es hacer a un jugador a los malos, más o menos, y a los más o menos buenos, y ya al bueno hacerlo crack. Y también el saber juntarlos y formar una masa, algo que funcione básicamente con las herramientas que tú tienes. Pero el Chino González tiene dos características bastante importantes, yo creo que necesita cualquier entrenador. Uno, el orden defensivo. Sí. O sea, que cuando un equipo, la típica que los equipos se arman de atrás para adelante, y a Coquimbo le hacen pocos goles, siendo que tiene, a Manuel Fernández, que pasó por varios equipos del fútbol chileno, sin brillar de manera extraordinaria. Al Mono Sánchez al arco, que tampoco fue el mejor de los arqueros. Pero no es que ataja tanto, no, el Mono Sánchez no se convierte en figura constantemente, claro, le llegan poco, y un arquero que no pone nervioso a sus defensas, como se dice. O sea, el arquero que te da esa seguridad cuando le pueden llegar, achica bien, se para bien. Después Bruno Cabrera, que jugó bien, pero nadie lo tenía en el radar tampoco. El coreano Salinas por un lado, Juan Cornejo desechado de la Católica, pasos por Audax. Entonces, esa es la defensa, digamos. También después viene cómo se mueve el mediocampo, los bloques. Eso es lo primero. Y lo segundo es que él es obsesivo en ese trabajo metódico. O sea, trabaja cada partido, lo han dicho los jugadores de Coquimbo y lo ha dicho Miguel Pinto, que es su ayudante. A mí me tiene horas y horas trabajando porque no quiere que se le pase ningún detalle y quiere saber perfecto cómo lograr controlar al rival. Ahí el apodo de Chino le queda bien, pues. Trabaja como Chino. Trabaja como Chino. Y las pelotas paradas que las trabaja muy bien. Fíjate en el gol que le hacen a Colo-Colo, que pocos vieron en un detalle, cuando entra por atrás de todo Cabrera, el primer palo, Zavala parece jugador de fútbol americano o de básquetbol, haciéndole un bloqueo a un defensa. Una pantalla que no sé si era Isla, ni me acuerdo a quién. No, ha volado. Claro, tú no esperáis que llegue un jugador y te haga un bloqueo. Y los árbitros no van a cobrar eso porque no da para falta. No. Es una viveza, es saber chocar al defensa que va a ir a marcar a ese primer palo. En este caso, bueno, volado no es defensa, pero está defendiendo la jugada. Y eso es trabajo. Eso son detalles mínimos que cuando resultan en una jugada ya no son tan mínimos, son claves para poder lograr un buen rendimiento. Unido lo ha aprovechado mucho, como tú dijiste, las pelotas detenidas. El equipo que más goles ha hecho en el año a través de tiros de esquina, tiros libres. Ese partido que le ganan 2-1 a Ñublense, creo, en el último minuto, también que tiraron, o sea... También me recuerdo el partido de Audax, también en la Florida, que también andaron sobre la hora. Sí, con centro de Zavala, que aparece por el otro lado el Pichu Cabrera. Sí, entonces es un equipo súper bien trabajado. ¿Tú te imaginas algún nombre sacándolo de este elenco para insertarlo en un equipo grande? A mí me cuesta, por ejemplo, imaginarme... creo que todos te pueden andar, pero... Galani, por ejemplo, que ya estuvo en Católica y estuvo en la U. ¿Entiendes? Galani fue clave en Coquimbo. Zavala que le dio un impulso en ese sprint final de resultados, pero Zavala ya estuvo dos procesos en Colo-Colo donde no... Bueno, destacó. Es que Colo-Colo también tiene menos espacio. Coquimbo también te juega muchas veces
ser ese bloque defensivo que controla y después salir rápido con los que tiene por fuera, que eran, bueno, Chandía, Undaka, que tenía a Waterman que aguantaba, definía, Por ejemplo, era en el potente. medio campo, Camargo. Camaro hoy día, imagínate, tiene 36, 37 Sí, yo no sé años. si ya- Pero siempre fue un relojito en la de Claro. Conce, en otro equipo, En en Cobresal. Rendidor, o sea, claro, tú dices, no te va a dar quizás un salto de calidad en un equipo grande, Claro. pero el tipo te cumple perfecto. Ojo que Coquimbo lleva 15 victorias al hilo en este torneo y está solo una de igualar el récord de Universidad de Chile de los torneos del 63 y 64. O sea, Esto si le del gana a La del Serena Valle más Azul. encima. Si le gana a La Serena y después visita la U. O sea, la U puede... Si le gana a La Serena, podría romper el récord porque de la lo U, igualaría, pero después claro. podría romper el récord ante la U. Con Coquimbo Unido, desde que asumió como DT el Chino González, ha dirigido un total de 40 partidos desde octubre del 2024, que es cuando se va finalmente Nano Díaz y asume su ayudante, que era Esteban González. Claro. Lleva 27 triunfos, 9 empates y solo Ahora, 4 derrotas, lo que da un 75% de rendimiento. El primer año el Nano Díaz fue muy bueno. Sí. Bueno, lo salva del descenso, Claro. después tiene un buen año. Ahora, uno entra a preguntarse, quizás con el desconocimiento e ignorancia de cómo trabajan los clubes. A ver, ¿cuánto habrá influido el ¿Nano Díaz? el Chino González en esta campaña del Nano Díaz? Ah, O sea, ¿cuánto delegaba el Nano Díaz en el Chino González en ese momento para que Coquimbo ya tuviera este buen rendimiento? yo creo que es una cosa no excluye la otra. Yo creo que Esteban González logró aprovechar una base, si se quiere, que Y él dejó, lo conocía, claro. que dejó el Nano Díaz. Pero yo sí creo que el Nano Díaz, y eso quedó demostrado en la segunda rueda del año pasado, se escudó y se escondió mucho en la figura de Cabral. O sea, Luciano Claro. Cabral se fue de Coquimbo y Coquimbo Dejó de se jugar. derrumbó en el derrumbó. segundo semestre. O sea, era un Sí. equipo que estaba para No, pelear estaba el peli- título. creo que estaba puntero también, sí, Estaba sí, sí, puntero, sí. se va Cabral y el equipo Y se creo que no se llegó ni a derrumbó. Sudamericano, sí llegó a Sudamericano. De hecho, el último partido, Coquimbo va al Santa Laura y le amarga la fiesta Católica. Recordemos que Católica jugaba en el Santa Laura verdad, contra sí. contra Coquimbo. Si Católica ganaba, aseguraba Sí. el Chile 3, pierde ese partido para la Sudamericana, pero Coquimbo ni siquiera ganando ese partido lo alcanzó para entrar a la Sudamericana. De tan mala Sí. segunda ronda. Pero ese partido ya lo gana el Chino Claro. González. O sea, bueno, algo te dice de que... Y lo otro, no es un entrenador que agarra su primer equipo No. en Coquimbo. En Concepción hay muy buenas Mm. palabras hacia el trabajo que hizo en tercera. Sí, él le O no ascendió sé si- de tercera A, tercera B y de Eso, y de eso. tercera A a segunda profesional. Y en segunda profesional le fue bastante regular. Lo agarró en el fútbol amateur, Sí, digamos. Y después vuelve al Conce, pero para ser ayudante de. ¿Cómo se llama? ¿Del Solar? Oscar del Solar. Oscar del Solar, sí. Fue el ayudante de él en Deportes Concepción. Sí, de hecho, pero- Deportes Concepción me parece que fue de los primeros equipos que felicitó a Esteban A González por el González, título. sí, Hay sí, muy sí. buenos recuerdos. O sea, eso te marca de que ya el Chino González venía haciendo un Sí. trabajo muy profesional y que debe tener una visión de fútbol distinta a la que tienen muchos entrenadores, o se ha capacitado, ha sido estudioso, tampoco te vende mucho humo. no, para nada. De hecho, para el periodismo es como, pucha, falta un entrenador que tire más frases rimbombantes. Pero Medio eso- fome para el medio. por así Claro, decirlo. claro, es muy plano, pero que en la cancha sea el hincha, ¿qué le importa? Yo también quiero que mi entrenador sea un buen profesional y no un tipo que después se pasee por los programas hablando y siendo un, no sé, Versero. versero y marquetero. Ojo que para cerrar, el González marcó el final de 9 años sin que un DT chileno gritara campeón en nuestra primera división. El último había sido Mario Salas en el Apertura 2016 con Católica, que recordemos que Mario Salas fue bicampeón del fútbol chileno en ese año 2016, pero claro, de ahí Sí, en porque adelante no antes había tuvimos sido un DT el Coto, chileno. con José Luis Colo-Colo, Sierra, con la estaba Unión. también, ayer vi la imagen, bueno, se destaca la figura de de Pellicer, Jorge Pellicer, con- Juvenal Olmo, Jorge Arcé, el Nano Díaz con Unión Española también en el Nano 2005. Díaz, Pero claro, en este siglo, Acosta, si querís, lo metís Sí. con Ayrton, no sé. en este siglo no han abundado mucho las figuras chilenas dirigentes. Y menos Sí. entrenadores emergentes. Claro. Eso es lo que uno de repente dice, pucha, No salen de test. no salen de Se té, y, repiten y muchos ojalá nombres. no se quede, y ojalá Claro. también incluso un poco lo que pasa con los jugadores, que puedan dar un salto al extranjero. Yo recuerdo que Tito Tapia cuando sale campeón con Colo-Colo, ahí hay otro, Sí. un momento sonó en Cruzeiro, y ojalá en algún momento Recuerdo que logren Tío tener Tapia esa se fue experiencia.
a Perú, si no me equivoco, ¿no? A dirigir, tuvo un paso por el fútbol peruano que le fue bastante mal. Sí, Mario Sala estuvo en Perú, pero el fútbol peruano tampoco es un... Pero claro, Chile no ha promovido entrenadores a Argentina, por ejemplo, o a otras ligas de Sudamérica. Ninguno. No. Hay unos creo que están como en Bolivia, que ni siquiera han sido muy conocidos en Chile, en Centroamérica y a otros. Pero no tienes... O sea, tú dices, el Coto Sierra en Arabia, quizás el más... Después de Pellegrini, obviamente, el entrenador más laureado en ese aspecto. Pero no tienes ni un entrenador en el extranjero, ninguno. O sea, salvo Pellegrini. O sea, que te dé algo de espalda, entonces también te marca un poco ese camino. En el ascenso también se reivindicó la figura del DT chileno Felipe, no solamente en la primera B, sino que también en la segunda división, porque... en la B, el gran campeón del año fue la U de Conce, que de la Cristian Nona Muñoz. El campanil se coronó campeón tras sumar 55 puntos en esta temporada, logrando el ascenso directo tras 5 años en la B. ¿Cómo va a ser ese reencuentro entre Colo Colo y la U de Conce el próximo año? Con el utilero. Claro, el utilero. El famoso utilero. Se demoró bastante la U de Conce en volver a la primera división. Sí, y se ojo demoró que, bastante. Sí, claro, 4 años. 5 años. 5 años, sí, en el 2020. ¿Qué campaña fue esa? 2020, pero fue el 2021 el partido. Ahora, Nona Muñoz tampoco es un tipo que apareció, es joven, es de tener 42 años, creo. Pero él, el año pasado en Barnechea hizo un campañón. La Nona Serrano, que viene haciendo bien las cosas en la B, ya que en el 2024 al mando de Barnechea dirigió un total de 33 partidos, donde ganó 16, empató 8 y perdió 9, lo que se traduce en un 56% de rendimiento. Ahora en el campanil dirigió 36 partidos, esto en el total, sumando Copa Chile y el torneo de la B, donde registró 19 victorias, 6 empates y 11 derrotas, lo que da un 58,34% de rendimiento. Tuvo una gran campaña en Barnechea que se vio empañada por fútbol de escritorio. O sea, Barnechea perdió como 40 puntos, 45 puntos. Hace mucho rato que Barnechea... Creo que no lo dejaron jugar los últimos partidos. Ya no me acuerdo cómo terminó muy mal administrado y claro, esos resultados que tuvo en cancha quedaron en nada. Terminó con 5 puntos por la resta. Sí, creo que no pudieron jugar el último partido. Los jugadores lamentaban porque no sé si salían segundo o tercero. De hecho, estaban peleando por arriba. La liguilla. Estaban peleando muy arriba, sí. Entonces, claro, ahí se ve un trabajo muy bueno, pero quiero que la Nona Muñoz no se quede en esos entrenadores que les va muy bien en la B. Claro. Que está lleno de entrenadores. Sí. Y está bien, si también es un nicho súper respetable, como fue, no sé, Erwin Durán. Sí, Marcoleta, por ejemplo. Ha habido tantos pero que son especialistas en la B. Es bueno porque así como hay jugadores especialistas en la B, también hay entrenadores que les da para esa válido, es súper válido. En la A piensa que son 16 entrenadores, saca a los grandes, que ya es difícil, te quedan 12, 13 equipos, y ya tenéis que estar más o menos aliado con algún representante, sácale 2, 3 equipos más, o sea, tienes pocas chances. Pero hoy día que la Nona Muñoz va a subir, tiene las posibilidades de mostrar el lado de Conce un equipo con no tiene tanta hinchada, pero una linda ciudad, un buen estadio, que quizás la gente de otros equipos va a ver fútbol para que vaya un poquito más de público. Entonces, creo que ahí hay un desafío importante, que no se quede solamente porque, ¿qué pasa? Le va mal 2, 3, 4 primeras fechas en la primera, lo cortan y lo agarran en un equipo que en la B que era subir, ya este gallo es bueno en la B, te traen y te quedaste ahí pegado. Ojalá logre dar ese salto la Nona Muñoz en primera división. Atentos con la liguilla también, porque de los 6 de los 7 equipos clasificados a la liguilla son chilenos. Está Hernán Caputo en Copiapó, que es nacionalizado chileno desde el 97, que está radicado en nuestro país. Es como una especie de pelado Costa, o sea, que vino a jugar acá, se quedó. Está César Bravo en Cobreloa, Patricio Almendra en Deportes Concepción, Erwin Durán en Rangers y Domingo Sorace en Wanderers. Solo el argentino Germán Cavalieri en San Marcos de Arica rompe esta tendencia. Queda solamente un ascenso por decidir en la B. Y también llena el corazón que esté repleto de entrenadores nacionales también. Bueno, en la B pasa mucho más que hay más entrenadores nacionales. Siempre ha sido así, es una constante, pero también han llegado algunos entrenadores que después no andan y duran 2, 3, 4 fechas. Y cachai que un chanta que está totalmente aliado a una empresa de representación. Por el lado de la segunda división profesional, el que festejó con todo fue Jaime Vera con Deportes Puerto Montt. Tras una gran temporada, el Pillo pudo llevar de regreso. Pillo Vera es un tipo ya
Avesado. Avesado. Era un lujo tenerlo ahí. En la segunda división profesional. Los hijos del temporal volvieron a la B tras asegurar el título con 2 fechas por jugar en la Liga 2D. Lo bueno es que acá hubo confianza en torno a la labor de Vera, porque en el 2024 terminó tercero del torneo y sin chances de ascender. Recordemos que si el torneo de la B es duro, el de la segunda división profesional es jodidísimo, porque es un ascenso y no hay ni siquiera liguilla. O sea, no, y los piques para jugar. Sí. O sea, Puerto Montt, que aparte está al fin del mundo, ya venir a Santiago, ya tenéis que agarrar un avión, un par de horitas. Un ascenso, o sea, tampoco es que terminaste tercero y ya tenemos una revancha porque hay promoción. No, terminaste tercero y te despediste del torneo. Sí. Y le dieron la oportunidad en este 2025 nuevamente de tomar el equipo y devolver la confianza con un ansiado regreso a la B tras 2 años en la tercera categoría del fútbol chileno. Sí, recordemos que se fue a la B el 2023, después de ese final donde se salvó Recoleta. No sé si te acuerdas que fue un partido donde jugó, era Puerto Montt con San Felipe, si no me equivoco, en San Felipe. Gana Puerto Montt su partido, pero Recoleta gana el suyo el último minuto. Y con ese resultado algo tenía que bajar. Algo estoy Puerto recordando. Montt, pero qué bueno, Puerto Montt, buena plaza, siempre se llena ese estadio. Y para mí Puerto Montt es un equipo de primera división, que es un equipo que yo vi mucho tiempo en la primera división. En el famoso Chinquihue con el Chancho Lorenzo de fondo, la cancha con barro. Una visita los jodida. 90. No, es difícil. Allá, bueno, piensa que Colo-Colo fue ahora a jugar y perdió con Puerto Montt. Un amistoso. Un amistoso, si es que... sí, lo que tú dijiste, Jaime Vera está de vuelta ya, o sea, jugó Copa Libertadores con Iquique en su momento, fue campeón con Colo-Colo en la quiebra, siendo ayudante de Jaime Pizarro. Pizarro fue ayudante de Claudio Borghi también en Colo-Colo, ayudante de la selección chilena también. Por eso digo, era un lujo tener al Pillo Vera en tercera, de segunda profesional. No es algo... Mira, este entrenador está apareciendo, no. De hecho, ahora termina contrato el Pillo Vera con Puerto Montt después de que se jueguen estas 2 últimas fechas de la Liga 2D, y ya avisó el presidente de Puerto Montt que tienen que sentarse a conversar porque el contrato termina ahora en diciembre y probablemente vaya a haber interesados para el próximo año un entrenador avesado además ya, entonces y en la B debe tener también experiencia el Pillo Vera, no me acuerdo cuándo habrá sido el último equipo de la B que dirigió, pero... Creo que Melipilla estuvo en Melipilla hace relativamente poco también. Pero debe tener conocimiento de cómo Yo ayer haciendo el guión comencé a revisar las diferentes divisiones del fútbol chileno, viendo así como equipos que uno tenía como recuerdo de haber visto hace no mucho en la B, por lo menos. No sé, Valdivia estaba en tercera B, sí, estaba en la quinta categoría de Deportes Valdivia, que hace poco estaba. Iberia de Los Ángeles está en un periodo como de transición, no compitió en todo el año. Iberia siempre ha podido estar cerca de subir y nunca logra... Estaba también, me llamó mucho la atención, en segunda profesional estaba Deportes Puerto Montt. Lota Schwager estaba en tercera A también. Lota hace rato, que han habido 2 Lotas. Sí. Bueno, Fernández Vial también estaba en un proceso como de pausa. Osorno también. Sí, muchos equipos que hace 10, 15, 20 años los veo jugando en primera división y que hoy en día están sería bueno que en algún momento atrás lleguen, pero claro, tendrán que bajar otros que ya son más emblemáticos también en primera vez. Antes de seguir, Felipe, si eres amante de los deportes, entonces juega en culbetchile.com, donde cada momento vale una emoción extra. Juega de manera segura y responsable con Culbet, desde fútbol, tenis, Fórmula 1 y hasta UFC. Culbet, vive con emoción cada momento. Sports, the Blue Jays and the Yankees meet tonight. Apuesta con Naranja B. Viene Di María. Life thanks to surgery at the hospital for sick children. Tracy Cooper was given the liver of a 9-year-old accident victim in a 4-hour operation. Cooper is critical but stable. No dejes que el aburrimiento tome el control de tu vida. En Culbet encuentra los mejores juegos donde estés y a la hora que quieras. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culbet. Ojo con la Copa Chile. Otro que también la va a ganar un chileno. Chileno, como dijo Vidal. La Copa Chile también festejará a un chileno en este 2025, ya que la final la jugarán Huachipato entre Deportes Limache, una final que nadie se esperaba, digámoslo, porque Limache está peleando el descenso de la mano de Víctor Rivero, y en Huachipato está Jaime García, que Jaime García fue como el ícono del DT chileno. Del DT chileno que empezó a tirar para arriba estos nombres más jóvenes. Claro. Cuando nadie daba un peso por ningún DT chileno, Jaime García siempre aparecía con Ñublense, porque lo subió de la B a primera, y con Ñublense salió que es subcampeón el año 2022.
Cuando Colo-Colo fue campeón de la mano de Quinteros, el segundo fue Ñublense. Mira tú. Y clasificó a la Copa Libertadores. A la Copa entonces. Libertadores. De Chile 2. Duró bastante poco o sea, no cerró el año en Ñublense porque empezó a acumular algunos malos resultados y después se fue a Wanderers, donde no le fue bien. No, Ah, pero que con el presidente Wander Sí. nadie le va bien. era complejo y ahora agarró a Guachipato, que de nuevo, en la liga chilena no le ha ido muy bien, está ahí octavo en la medianía de la tabla, pero una final de Copa Chile para O sea, Guachipato. Claro, y sería el primer título en primera que fue campeón Sí, en la B. primer título en la primera división Claro, que muchos lo han pedido a la selección, Sí. la gente lo quiere, porque eres tan natural para hablar. Sí, también te alegran esas cosas. Sí. Y Víctor Rivero también viene hace rato haciendo buenas campañas. Limache está metido en el fondo de la tabla, pero no juega mal Limache. Y Limache hace buenos partidos siempre. Y Limache, recordemos que está acá después de haber estado hace 2 años en segunda profesional. Limache Claro. enreló 2 ascensos, de segunda a la B y de la B a primera división, una cosa notable. Y ahí está Víctor Ahí Rivero. está, pues. Bueno, a propósito, creo que la Nona Muñoz le ganó como 6-0 a Limache el año pasado. Sí, pues. O sea, ahí te refleja que era un gran entrenador la Nona Muñoz. Y Rivero, que también pues, está buscando su primer título, también un hombre que tenía una vasta carrera en el fútbol Sí, chileno, en tiene La hartos Calera, en años, sí, Cobresal. De hecho, en Coreloa, perdón. De hecho, Víctor Rivero para mí tiene la puteada más icónica en la historia que yo he escuchado en un partido de fútbol chileno cuando Coreloa pierde, creo que fue en la Copa Chile del 2019 o 2020, por Ya. ahí. Coreloa pierde ante San Marcos de Arica, que eliminado ante San Marcos de Arica, que estaba en segunda profesional, en tercera. Y alguien grabó la puteada de Víctor Rivero al plantel y se escuchó hacia afuera. Y dijo, y cito, no podemos perder ante un equipo CTM de tercera. A grito pelado. Empapeló a los jugadores. Es parte de la Sí, realidad, o sí. sea. Claro, Coreloa no puede perder ante un equipo CTM de tercera. Sí, no, va a estar muy buena esa final de Copa Chile, otro campeón chileno y, Sí. y ojalá también Víctor Rivero pueda seguir en este proyecto de Limache porque ya lo trajo a primera, en primero a típico equipo que asciende, que le cuesta quizás acomodarse a la primera Limache temporada. Tiene muchos jugadores que en otro contexto estarían en la B. Sí, Sí. es el plantel más barato Sí. del fútbol chileno. Pero y está tiene ahí buen aguantando, ojo sí. Rivero, por ejemplo, para reforzarse con Luis Guerra, que era de Claro. Antofagasta. No, este tipo me sirve por fuera, que rapidito. O sea, después trajo a otro, a Zapata. Sí. Características, o sea, tiene súper claro su plan de juego, la idea, y a esto vamos nosotros a Y es lo que apuntar. alcanza. Es para lo Y que es lo da. que alcanza, claro. Por ejemplo, el lateral izquierdo, Paz, bueno, se lo llevan mucho, Sí. tiene quizás empuje, ímpetu, pero como defensa Claro. le cuesta. Entonces ya no debe haber otro lateral izquierdo en el plantel, lo acomoda y Rivero hace lo que puede también. ¿Puede marcar esto, Felipe, y esto como para debate? Un cambio en el paradigma de nuestro fútbol, porque estos buenos resultados con entrenadores Esa chilenos, es la gran pregunta. claro, podrían traducirse en un cambio de mentalidad en los clubes nacionales. Sobre todo en la primera división, lo mencionaste tú, en la primera división es más difícil agarrar un club porque Sí. ahí hay factores que hacen que los extranjeros lo tengan más fácil. Es que- Hagamos el ejercicio. En este 2025 fueron 9 de los 16 entrenadores chilenos los que comenzaron esta temporada. Solo 9 de 16 fueron chilenos, comenzaron la y temporada. contando que 3 extranjeros eran de los equipos grandes. Claro, lo más notable es que con el correr del año esa cifra bajó, porque ahora son 8 y 8. Son 8 extranjeros Sí, y 8 está nacionales. Acá llama la atención la apuesta de algunos clubes por darle la oportunidad a extranjeros que, no exageramos en decir, pareciera que vienen a hacer la práctica del fútbol chileno. Que algunos no resultan. pues, quedó demostrado, por ejemplo, con el caso del brasileño Gustavo Leal en Everton, que duró 4 fechas. No, y después que el otro también anduvo mal, la Riera. Que Sí, era- la regla que le fue bastante mal. Mal, pues. Así también como extranjeros que venían de capa muy caída a nuestro fútbol, como Cristian Paulucci, que llegó a La Serena después de una campaña. No, traía a Paulucci. Sí, O sea, no podéis ser más amigo del dueño del club. dueño, ¿cachai? Mauricio Larriera en Everton, lo mencionaste tú, que No. llegó y le Se fue demoraron bastante mucho mal. en sacarlo. Sí. Está Mario Seaquia, que está en La Serena ahora. Martín Chicotelo en la Calera, que ya le había ido más o menos nomás en la Calera y lo traen no. ahora cuando el equipo estaba peleando el No, es descenso. que ahora la Calera no pelea nada, No. entonces. Y acá un nombre que a ti a lo mejor te puede molestar un poquito, pero el Tano Ortiz en Colo-Colo. Tampoco digamos que llegó con el mejor llegó con cartel. cartel, no llegó con a cartel. Colo-Colo. Pero llegó de emergencia. Claro. Lo que pasa es que Colo-Colo estaba A lo que voy urgido yo. de sacarse al Almirón. ¿Por qué esa apuesta por el DT
extranjero cuando estáis en esta emergencia. Y no por el pero chileno. no es casualidad los equipos que nombraste. Bueno, colocó el equipo grande. Claro. Bueno, y Católica, Garnero por Núñez. También. Ahora, Garnero tenía el prestigio. Garnero venía por- a entrenar a la selección paraguaya. Y fue campeón en Paraguay también. Sí, Sí. pero no importa, igual fue extranjero por extranjero. Pero después Colo-Colo, un extranjero. Sí, ¿a qué chileno no te atrevías? Claro. Ya. Después Everton, Grupo Pachuca, Grupo todo Pachuca. su corral. De hecho, ahora pusieron por tercera vez Sí, a Torrente. A Torrente. A Javier O sea, Torrente. ya el bombero que lo tenía ahí. De hecho, tengo un primo al que le mando un saludo que es de Everton. Él no tiene chapa, él es de Everton, el Carlito. Y él me decía, Pato, lo que sería este plantel con un DT como Gustavo Huerta. Claro. Al final, el problema de Everton es que le han No, errado sí. medio a medio los DT A los los últimos 2 entrenadores, años. claro, Han ¿cachai? traído muy malos Porque son de los entrenadores. corrales. La Calera, lo mismo. Lo o sea, sé. la Calera, ¿cachai? De milagro el Audax ha aguantado al Coto Rivero todo el año. Pero también son extranjeros, ¿cachai? Sí, Entonces, Audax el año pasado trajo a Herviti, ¿te Herviti, acuerdas? que también le fue como el Le caso fue- del brasileño Sí, Leal 4 Neto, fechas, y tres- aparte que Herviti se mandó declaraciones muy sí, malas. después puso a Pancho Arrué, que no, Sí. no pasó nada. Pero también son gente del corral Del de cada corral. uno. O sea, bueno, por suerte tuvo el Ñublense, sacó a Arrué, puso a Ronald Fuente, ay, dio más resultados. Son entrenadores chilenos, un poco lo que hemos hablado con vasta experiencia, como que, no sé, si hubiese estado sin trabajo el Pillo Vera, Ñublense también lo hubiese Claro. buscado, ponía el Pillo Vera en Everton y le iría mejor que todos estos gallos Claro. amigos del grupo Pachuca. Quizás Torrente escapa un poco más a la regla, ya conoce más la cosa. Sí, por último, Pero conoce aquí, el medio. ya, tú decías, bueno, hay un cambio de paradigma, ¿no? Bueno, primero es difícil con el tema de los representantes. Sí. Siempre van a haber muchos técnicos extranjeros Acá lo que hay que decir, van a tener pega. hay gente que escucha los representantes, cuál es la labor del representante. Esto lo mencionamos porque hay representantes que son dueños de clubes. Sí, está Y lleno. toda negociación está pésima si a ambos lados de la mesa se Está el sienta la mismo, misma po. persona. Y Entonces, también hay otros casos que, no sé, pues hay clubes que quizás no tienen dueño un representante, pero trabajan con un representante de Regalón. manera, claro, entonces te mueve su corral de Claro. entrenadores. Bueno, ahí ya depende mucho de la dirigencia. Pero ¿en qué momento venía pensando, se dio este cambio de que los entrenadores extranjeros en Chile son tan importantes? Po? ¿Cuándo se dio ese cambio? con Bielsa, yo creo. ¿Con Bielsa o Sí. antes con Mirko Josic en Chile? Uy, claro, a lo mejor No ahí sé, ahí quizás fue el tienes- primero, porque de ahí para atrás, ¿cuáles eran los mejores entrenadores de Chile? chileno. Era Salá en Estaba Colo-Colo, Salá, los 80, Yendo más atrás, el Tata Riera, Tata Riera, sí, el Zorro Álamo, sí. Pedro García, Manuel Pellegrini también más. Pellegrini, más tirado, claro, y más noventero, Claro. pero los 80, Pedro Morales, bueno, en su Lucho momento- Santibáñez. Lucho Santibáñez, ¿cachai? Bueno, para atrás, alguna vez, ¿te acordás que trajiste a Platko? Sí. Al húngaro Puskás. A Puskas también llegó Colo Colo. No, siempre intentaste meter algún extranjero así, random, esos eran europeos, po. Claro, pero Platko es como para que la gente No, lo era de entienda. los- Es como que en 20 años más llegue a Colo Colo a dirigirlo Cristiano Ronaldo, una cosa así. No, ese no más. O sea, perdón, Puskas. Llegó Puskas, es como que en 20 claro, años más Lunde llegue Cristiano era, Ronaldo. Así una claro, estrella, una pero. estrella mundial total, que Claro. duró 6 meses, creo. Claro. Pero claro, pero después de eso, bueno, llegó Mirko Josic. Igual en los 90 eran entrenadores chilenos, pues tu Pellegrini, el Lulo Socia, César Salá. Bacha, pero Colo Colo ya te empezó a meter a Gustavo Benítez, a un brasileño Baptista. Corneta, Baptista. Sí, Baptista. O sea, Colo Colo como que ya Josic fue el quiebre total. Es que Después se tuvo que quedar con Jaime Pizarro de emergencia. Es jodido porque yo creo que son pocos los entrenadores. Tenéis que ser un entrenador chileno que fue exitoso en Colo Colo como jugador, como para pararte en ese camarín y tener como cierta voz de autoridad. Como lo fue Héctor Tapia, por ejemplo, que pudo hacerlo porque él fue formado en Colo Colo, campeón Sí. con Colo Colo, fue exitoso en el club. Pero Mario Sala fue exitoso, campeón, y tampoco resultó. Po. Yo creo que al final depende mucho de las capacidades de cada uno. Sí, eso es lo clave. Tú mismo recién nombraste a Gustavo Huerta. Extraordinario, o sea, tiene a Cobresal ahora siempre metido copas internacionales, ya no pelea el Pelea un descenso. título. Él sabe perfecto lo que tiene que hacer y no creo que ande mirando métricas ni ande, o sea, seguramente tiene un equipo que le dice, oye, el que más corre es tal jugador y los sprint de tal otro, ya sí,
un dato para la causa. Pero filo. Y lo mete a la juguera el dato. Pero no es que puta, voy a hacer jugar a este porque se va a llevar al lateral todo el rato. Porque Si me después- marca tanto. Claro, pero si después no sabes entrar, no lo pongo a decir, pues. Sí, que obvio, o sea, si lo estoy viendo entrenar y no tiene pierna derecha y es zurdo. Entonces, ¿para qué lo voy a tirar por la derecha que se lleve al tipo? Entonces, bueno, creo que hay cosas que el entrenador con criterio, con olfato, que sepa tener un... No sé, no necesito andar mirando tantos videos para saber que a mi lateral derecho le comen la espalda cada rato. Po. O sea, cosa de verlo entrenar, ¿no? Sí, es complejo el tema de los entrenadores porque creo que a lo que el medio siempre ha apuntado en torno al DT chileno es que no se sabe vender. Como que hay aspectos como que son detalles. Ya, o sea, pero eso es lo que te dice, te lo vende Jorge Garcés, pues yo lo quiero al Peineta, pero es el que inventó. No, es que si yo tuviera acento argentino, yo estaría en Colo-Colo. No, pero a lo que veo es que, claro, a lo mejor No sé si están así tampoco. También el Tano Ortiz muestra un estilo que por lo menos a los ojos del hincha es cautivante con el traje y la zapatilla blanca. Pero Gareca ¿cachai? llegó eterno y a los 2 segundos le querían pegar una PLR. No sé si fue tanto a Gareca igual se lo... O sea, a Gareca, No, o sea, a Gareca le soltamos la mano cuando Después perdió con Bolivia, sí. Pero Pero, cuando- la Copa América y antes de No, pero jugaste la- unos amistosos que sí, más o No, menos. pero en la Copa América todavía... Después de la Copa América yo creo que todavía No había... sé si no metiste ni un gol, po. Pero fue como No ya... sé, pero yo creo que ya nadie te compra la pinta, eliminatoria- o sea, el Tano Ortiz Claro, llegó, perdió con la U3-0, sí, después perdía con Iquique. Sí, Ya sé, pero- cagaste, después perdiste con creo que tiene que ir Coquimbo. de la mano, si también tienes que tener resultados, pero claro, al DT chileno... Yo creo que se engrupe más a los dirigentes que a los hinchas. También, no sé, Yo pero creo es que se verdad engrupe más eso. que los hinchas no te compran el versero argentino ni nada de eso, pero los dirigentes quizás puede ser que el Sí. chileno ahí se venda peor, no sé, tengan mejor PowerPoint los argentinos, te muestran otra idea. Pero insisto, para Colo-Colo, yo creo que quedaron traumados también con Mario Sala para dejar otro. Sí, no es que es complejo y en la U, bueno, en la U también hace raro que no tiene un DT chileno, salvo, no sé, por los interinatos de De Valencia, de Romero y de Sea Miranda. Católica apostó también Con Nico Núñez. Con Nico Núñez y le fue mal. Le fue Le fue mal. mal al Nico Núñez en Católica, entonces... Pero ya había es tenido jodido. una buena campaña también, había salido campeón de la Copa Chile, Sí, con Magallanes. de la B. Es un técnico que ya está ahí, pero es como no sé, pues de la corriente media cordobista. No, pero lo que voy yo es que, claro, al DT chileno se le castiga más las malas campañas también. Sí. O sea, a Nico Núñez le fue mal en Católica y no ha vuelto Lo que a sonar en pasa otro es club. que ahí pasa otra cosa. Aquí te hacen la cruz fácil. Pum, Sí. cruz, ya, ok. Nico Núñez le fue mal, listo. Para afuera. Córdoba le fue mal, listo. Fuera. No sé. Ya. Entonces, ¿qué hay tachado acá en Chile así? Un técnico corneta, el brasileño Leal Everton corneta, pero se fue Sí. y no lo viste más, pues, ¿cachai? Entonces, en ese aspecto, estos que llegó a la UCAP, el colombiano, se va para su país. Sánchez Escobar. claro, Sí. se va para su país y listo. Acá ya no hablaste nunca más de él, pero sí aquí seguía hablando de los chilenos. Claro, Porque seguía hablando de Mario Sala, de lo mal Mario que le fue en Sala, de Nico Colo-Colo, Núñez, claro. de todos los técnicos, porque agarran De qué sé yo, Córdoba, la sub-20. de Córdoba, porque siguen ahí en el Sí. radar y los otros, los extranjeros, se van y ya no te acordaste más de Mira, ellos. Po. Por dar un ejemplo, imagínate que Colo-Colo cierra mal el año y no va a la Copa Sudamericana y Colo-Colo tiene que buscar un nuevo DT. Te aseguro que un DT como el Vitamina Sánchez tiene más oportunidades de llegar a Colo-Colo que el mismo Chino González. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, acuérdate, alguna vez Colo-Colo quiso a Zulantay y no lo dejaron por pinta, dijeron. Claro, ¿te dijeron acordás? que era muy Kuma. Era muy claro. Los Que mismos dirigentes que después mandaron a la quiebra del club. no cumplía con los perfiles. Que esa es una historia más noventera. Sí, noventera, sí, noventera sí, es. sí. Antes de cerrar, Felipe siente la adrenalina en cada giro con el casino de culbetchile.com. Te invitamos a disfrutar de una experiencia online única con exclusivas tragamonedas, roleras y casino en vivo. Deja que la suerte fluya en un lugar seguro, transparente y lleno de diversión en culbetchile.com. Hey amigo, hay otras formas de pasarlo bien. Ándate a la segura con Culbet, el sitio más confiable y transparente del mercado. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culbet.
Bueno, y cerremos pidiendo buen debate. entrenador chileno para la selección, ¿o no? Sí, yo creo que ese es el mensaje también. Yo creo que si... No sé quién, Pellegrini y Mira, quién más. Si algo que dejó demostrado el Campeonato. y el proceso de Ricardo Gareca es que pagarle una millonada a un DT para la pobre base que hay, para eso que dirija un chileno y por último le fogueamos a uno de los nuestros en vez de... Claro, una vez se le da bien y... Sí. Pero, Sí, pero creo ¿a quién candidato hay a tirar? Esteban González. Esteban González, Campeón del Jaime fútbol García. chileno. No, yo... Mira, No sé. mira. No es fácil el... hablando Pero de... vayan a buscar a Pellegrini de Sí. chileno, po. Si el Pellegrini no quiere renovar en Betis, ya quizás no están las condiciones. Pero Claro, hágale las po. condiciones. Ya hicimos un video. Hay un video de eso, Claro, la- hágale las condiciones, vayan a buscarlo. El mismo de la otra vez, bueno, es que no sé, Pellegrini un día sale Sí. diciendo que quiere terminar su carrera siendo entrenador de Chile. Después dice, yo nunca dije eso, Ah. ya no entiendo nada. Así que No, está bueno el debate, chiquillos. Ustedes escríbanlo acá. ¿Qué opinan? Sí. ¿Qué opinan de la figura del ¿qué chileno? entrenador chileno le gustaría En la selección chilena también. o que llegara a Colo-Colo, a la Claro. U? La U, por ejemplo, ahora se va a Álvarez, Tiene que buscar DT. de Sí. chileno. DT chileno. Cuídense mucho, chiquillos. Y ahí Nos vemos. nos estamos viendo en otro capítulo. Cuídense y chao, chao. En mis tiempos libres busco cómo entretenerme. Y así es como descubrí Culver. Pero te apuesto que es de puro fútbol. No solo fútbol, está lleno de deportes. ¿Y se pueden hacer combinadas? Puedes combinar lo que quieras y armar lo que se te ocurra con el Bet Builder. ¿Y si te mete una luquita, dan un bono? El oso siempre sale con buenas sorpresas. Culver, el sitio más entretenido, seguro y transparente del mercado. Si buscas cómo entretenerte, siempre Culver.